Muy bien, buenas, bienvenidos y bienvenidas a Una Cartulina para Mañana, una nueva edición y hoy tenemos un tema re picante y tenemos que arrancar porque no nos va a alcanzar el tiempo. Primero que nada, contra agradecerles que nos están siguiendo, @unacartulina en Twitter, en Instagram, en TikTok, que se están armando unas podridas terribles, en X. Todos lados. Pero en YouTube tienen que hacer esto, me enseñó mi hijo. Dale like y suscríbete. Así que ahí hagan todo lo que tienen que hacer. Y agradecerle, como siempre, a Casa Pivot, que los encuentran en Avenida Juan Bautista Alberdi, 5729 en Mataderos, y son la primera tienda de uniformes online de Argentina, así que también síganlos en sus redes, casa.pivot, para encontrar todos los uniformes, guardapolvos y todo lo que van a necesitar para seguir estando divinas y divinos en el aula. Vamos a arrancar este tema y no estoy sola. Como siempre, mi compañero Chovi. Muy buenas días. Gracias, Barbie. Tardes. ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenida. ¿Cómo les va? Hoy viene un tema muy, muy picante. Parece que no, pero sí, se pone picante con la alfabetización. Y a nuestra querida Sasa Ciruela, que está a su lado. Aquí. Nora Di Pascua, que es docente de nivel inicial y que muy amablemente aceptó nuestra invitación para venir. Gracias, Nora, por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Encantadísima de poder compartir este debate que creo que va a ser, pero picante es poco, ¿eh? No, y aparte me parece espectacular poder tener a alguien de nivel inicial, porque bueno, siempre decimos que primaria copamos la parada, acá tenemos a nuestra compañera de secundaria, pero nos faltaba alguien de inicial. Y nos pareció que este tema, particularmente de alfabetización, era como un tema muy, bueno, que daba, ¿no? Como sí, para invitar a alguien de inicial y empezar a preguntarnos qué estaba pasando también en el nivel. Además veníamos prometiendo invitados, no aparecían y ya llegó. Sos nuestra primera invitada, ya estoy, gracias. Sentite privilegiada. Bueno, como les decíamos, el tema de desalfabetización, y bueno, tenemos un debate que está fuerte para aquellos que viven en un termo. La discusión sobre la enseñanza de la lectura está teniendo un debate sobre métodos, ¿no? Esto de los que priorizan la enseñanza de la conciencia fonológica como una enseñanza de relación entre letras y sonidos, y aquellos que defienden el enfoque psicogenético. Acá yo voy a hacer, me tuve que hacer un machete. Porque yo soy de secundaria, señora, y no sé de qué están hablando, y me hice una manito que me encontré diciéndome, bueno, cuál es el bueno y cuál es el malo. Y ahora Oscar me quiere matar porque yo se lo puse como segundo y ahora se lo quiero como primero, porque esto es así, Oscar, así somos en Una Cartulina para Mañana, cambiamos la norma. Está bien, ¿no? Ahí puse psicogénesis, bueno, conciencia fonológica malo, ¿es así? Ya está, resolvimos el programa, terminó. Esa es la bajada del programa hoy, así que sí, está bien. No, vamos a desarrollar. Bueno, acá yo le paso la posta a Chovi porque es el que más sabe de esto en la mesa junto con Nora y con Sasa. Yo voy a estar haciendo las preguntas incómodas, las abogado del diablo, la ignorante del asunto, también para que podamos ir avanzando. ¿Les parece bien? Sí, dale. Sí, bueno, sí. ¿Qué nos trajiste, Chovi? Hay un video, el año pasado, a raíz de un posible cambio de enfoque, en medios de comunicación empezó a circular la idea de de que enseñamos mal los docentes. O sea, ya viene circulando con otros temas, pero en particular el año pasado se puso muy picante con que los pibes no leen, no escriben, no saben que entiendan lo que leen. Entonces hay mucho run al respecto y por supuesto llegó la guerra de enfoques, que no es nueva, tiene historia. Pero en medios empezaron a aparecer personajes que tal vez no están mucho en el aula y hablan desde su perspectiva y a veces dicen cosas erróneas. Y tenemos el caso de Andrés Riesnik, que bueno, lo respetamos profesionalmente, es un neurocientífico, pero de aula mucho capaz no pisó. Entonces, como suele pasar, y ya que lo que defendemos en este programa es, bueno, para la educación está bueno que haya gente que pisa las aulas porque tiene la perspectiva que hay que tener, estar en el aula. Así que traje un videíto para que veamos lo que hablaba con Alejandro Berkovich. Mirá que es medio bombástica y después lo debatimos. Sí, claro. Se han abrazado ya hace varias décadas teorías sobre cómo los chicos aprenden a leer y escribir que han sido descartadas por la ciencia hace décadas.
Y como consecuencia de esas teorías, por ejemplo, y esto yo sé que suena medio absurdo, pero créeme que es así, A ver. se les prohíbe a muchos docentes enseñar el sonido de las letras. Decir que mostrarte la palabra, por ejemplo, mamá y decirte notás la estirar el sonido, notar, o sea, esa tontería que estoy diciendo está prohibido. Frenémoslo ahí un Prohibido. poquito. Exactamente como te digo. Paná, pero vamos a llevar este tema con respeto profesional, con tranquilidad, no vamos a hacer de esto una batalla, ¿verdad? No, sí, pero sí, lo que teníamos pensado, no, tranquila, sí, está todo desde bien. el respeto. Bueno, es un montón igual lo que es un acabamos de montón. escuchar, es un montón. es un montón. Es un montón. Primero, yo escribí un artículo. Escribí artículos el chabón. No, a raíz de todo esto, yo publiqué una serie de textos, tweets en la red X. Yo hice un libro, yo escribí unos tweets. Yo escribí unos tweets. Va, digo, porque y eso te podría decir hasta por ahí Besnik. nomás, sí, hasta por ahí nomás. No, me invitaron a escribir en la revista digital Gloria y Lor acerca de esta guerra de enfoques, de métodos. Y rivalizamos un poquito, porque puse un poquito el foco en todas las, no sé si mentiras o errores que comete Andrés al hablar sobre este enfoque. Primero, esta idea de que está prohibido hablar. El enfoque no dice que está prohibido hablar. Pues empezamos por ahí. O sea, prohibido sobre el sonido de las Perdón, letras. Sí, lo que dale. dice es que está prohibido Sí. Enseñar el sonido de las letras. claro, digamos, cómo suena cada letra. A mí Eso es lo que él dice que está prohibido. Sí, y ahí hay un error. Hay un error de cómo se entiende el enfoque. Y hay un error en pensar que él tiene porque le llegan quejas de algunos docentes que dicen, che, yo enseño con el otro método. Y lo que tienen las aulas es que son muy heterogéneas. Vos no sabés lo que está pasando dentro del aula. Vos, Nora, me lo podrás tal vez decir. Por más de que haya un enfoque predominante, las aulas tienen esa heterogénea, esa mezcla de enfoques que cada docente va tomando lo que sabe, lo que más le viene más allá del enfoque. Hay métodos que no son los oficiales que se usan en las aulas. Eso coexiste todo el tiempo y va a seguir sucediendo. Digo, también es interesante pensar y poder corrernos de esta concepción de que es blanco-negro, ¿no? Porque no es lo que ocurre en la realidad. De hecho, con diseños curriculares que abrazan y que abrazaron durante mucho tiempo la perspectiva constructivista, cuando uno recorre las salas, los grados, cuando observa los cuadernos, ve que se plasma y habla de sus prácticas docentes con las maestras que están ahí pisando el territorio, no los que están escribiendo los libros, te das cuenta que es un mix, que hay un poco de todo. A eso, no hay un único enfoque transitando las aulas. Entonces, empezamos ahí formando una imagen ficticia y caricaturizada de lo que Andrés presenta, que es lo que está pasando en las aulas y por qué los pibes no aprenden a leer y escribir, ¿no? Igual, perdón, quiero hacer una Dale con todo. interrupción. Sí. Porque yo hasta hace muy poquito estuve capacitando para el Ministerio de Educación de Cava, que justo nos atraviesa un cambio de diseño curricular en nuestro nivel, para los que no saben, los que no son de nivel inicial. Nosotros teníamos un diseño curricular de perspectiva constructivista y ahora es puramente conciencia fonológica. Cuando yo paso del equipo de prácticas del lenguaje, que ahí ya tenemos como, ¿no? Mucho para pensar, no es lo mismo hablar de prácticas del lenguaje que hablar de lengua, hay un mundo ahí adentro, que después por ahí buceamos un poquito ahí adentro. Me encuentro con un equipo de capacitadoras que están formadas desde la otra perspectiva, desde la conciencia fonológica, y muchas de ellas, trabajando en Provincia de Buenos Aires, me dicen, bueno, pero yo hace 20 años que en mi escuela capacito con conciencia fonológica, ¿y entonces? ¿Qué es lo que se ve en las falso? aulas? Es como un falso debate. Yo digo, desde afuera, como mamá, que hay dos cosas, ¿no? Primero que hay como una obsesión de que el niño termine primero sabiendo leer y escribir, como un momento de bisagra, como que si eso fracasa ya está toda la trayectoria escolar hundida, cuando no es así y hay un montón de investigaciones que dicen que no cambia mucho si pasa a los 4, a los 5 o a los 6 y que tampoco adelantarlo, ese aprendizaje va a darle un mejor impacto después y van a ser todos genios universitarios porque leyeron a los 4. Pero uno no sabe cómo le está enseñando la seño, ¿no? Como desde la casa. Y yo le decía a ella, me parece que me enseñaron con las letras. Y cuando ella veía el cuaderno me decía, no, esto es el enfoque de psicogenético. Entonces también como que se generó una fantasía de que el enfoque psicogenético no enseña nada, el nene solo aprende y el otro es el que enseña. Bueno, sí, igual de eso,
Nada, con Chobi ahí estuvimos como pensando algunas cositas. Me adelanté, Sí, decís para vos. explicarlo Bueno, bien perdón. Digo, no, porque si no, como que nos metemos en eso, me parece que antes quizá podríamos, tomo esto que vos decís de la familia, ¿no? Mi pregunta, tanto para Chobi como para Nori, es también yo como madre, la verdad que no me importa tanto. Claro, ¿qué me importa? El Eso digo método yo, que si se aprende. usa. O sea, lo importante es que salga de primer grado o segundo grado, digo, pensando en unidad pedagógica, Sí. sabiendo leer y escribir. Y ahora, en el diseño curricular de inicial, el nuevo, entiendo que también deberían estar alfabetizadas y alfabetizados en Sara de 5. ¿Cómo ¿Cuál es ese el alcance cambio? de contenido? Claro, Diría. ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué es para cada enfoque, si vamos a hablar de enfoques, estar alfabetizado? Ahí vamos. Porque ahí nos tenemos que meter en las concepciones. Cuando uno dice, bueno, hay diferentes caminos para aprender a leer y escribir, eso no lo puede negar nadie. A ver, todos los chicos, todos los niños y las niñas, ¿aprenden por el mismo camino? No. No. Ahora, cuando hablamos de política educativa, porque hablar de diseños curriculares tiene que ver con política educativa, hay una decisión Correcto. ahí de cómo quiero que aprendan a leer y a escribir y de qué tipo de sujetos estoy pensando. Ujú. Cómo consigo ese sujeto, ¿no? Cómo se aprende, cómo se enseña. Un poco de eso en el video de Riesnik, no lo vamos a pasar todo porque es un poco largo, pero un poco habla sobre eso. Él habla sobre que el método que traen, que parece muy novedoso y milagroso, literalmente lo menciona así, que ¿Milagroso? puede producir un milagro educativo ese método. ¿Por qué? Porque es infalible. Entonces, lo que plantea, un poco lo que decías vos, es una crítica que le decía es, ¿qué concepción tenemos sobre el pibe que tenemos adelante? Yo no quiero entrenar a un pibe en decodificar un código, decodificar que pueda mencionar cada uno del sonido de las letras. Yo sí. lo que tengo, vos sí, bueno, ahora vamos a ver por qué. Porque no soy maestra, seguramente. No, ahora vamos a ver, o sea, vas a aprender a leer, pero hay que ver qué entendemos por leer y cómo llegamos a eso. Si vos llegás pensando y problematizando tus hipótesis de lectura y de escritura, o llegás entrenando, que no es lo mismo. Pero el mejor método o el mejor enfoque, ¿no es el más efectivo y el más efectivo no es el más rápido? Yo quiero que pienses, Barbie. Yo quiero que mis hijos. Estoy pensando. No, yo quiero que mis hijos piensen al momento de. Digo, Me rebardeaba, ¿viste? Yo quiero que piense. No, yo quiero que mis hijos- calmate un poco, ¿eh? Con respecto a lo que vos decís, te puedo dar algunos ejemplos de situaciones que ocurren en las aulas. Por ejemplo, chicos que todos los días escriben, hoy es lunes, tanto, yo me llamo 2 puntos, y son cosas que se ven y se Sí, siguen sí, acá viendo. tengo el cuadernito, me traje. Claro, y cuando lo sacás de esa situación, le das una hoja aparte del cuaderno y tiene que escribir su nombre y no sabe. Y con la lectura también pasa. Y yo traje un experimento. Eso vos lo que decís es que replicar ese Copiar. modelo y copiar no implica un aprendizaje real. Claro. de escritura. Y al respecto de la lectura y de la fluidez, de que un pibe pueda decodificar lo que está escrito, es decir, sonorizar cada uno del sonido de las letras, de los grafemas que estamos leyendo, yo traje un experimento. Tenemos ahí un archivo que se llama texto 1, teorías de gravedad A ver. cuántica. Y le voy a pedir si lo podemos poner allá y si se anima alguna. Sí, Barbie. yo te Bueno, lo leo, yo Barbie, leo que todo. tiene mucha experiencia. Yo creo que aprendí le a vamos leer con Mame mi Momu. Es Creo. posible, es posible. No sé igual, porque lleva mucho tiempo. Sasa me estuvo desasnando. Probablemente no. Probablemente sí, probablemente no. Es que no sabemos, porque, como decía recién Nora, hay una parte que el diseño curricular marca algo, pero después en las aulas pasa el librito de la maestra, adentro de la escuela es el librito de la maestra. A ver, ¿tengo que leer esto? Sí, espera, a ver, En teorías. en teorías. Bueno, cuando vos quieras lo lees, lo tenemos para poner. No, me parece que no lo traje. tenemos. Bueno, En no lo teorías tenemos. de la gravedad cuántica no conmutativa, las coordenadas espaciales no obedecen la conmutación clásica. Esto implica que a escalas cercanas a la longitud de Planck, el espacio-tiempo tendría una estructura discreta. Para modelar fenómenos en ese marco se utiliza el producto de Moyal, que modifica las interacciones entre campos. Estas alteraciones, aunque teóricas, podrían haber dejado señales observables en la radiación cósmica del universo temprano. Por eso, algunos modelos cosmológicos actuales incluyen estas hipótesis al buscar explicaciones más completas sobre el origen del universo. Pero qué fluido, felicitación. Muy bien. Tengo 10. Pero espectacular como leíste en el plan de fluidez lectora. 10, pero 10, 10 sobre No, absoluto. sí, las evaluaciones van a dar bárbaro. Van a dar bárbaro, pero Sí. yo te hago una pregunta. ¿Entendiste algo? Sí, ¿Entendiste? obvio, obvio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregunta lo que ¿Qué quieras. observación astronómica, incluso puedes leer el texto, Ajá. ¿qué observación astronómica podría aportar indicios sobre una estructura no conmutativa del espacio-tiempo?
Tranquila, tómate tu tiempo, ¿no? ¿Qué no hay cosa? apuro. ¿Me puede volver a preguntar? Por ¿Qué favor? observación astronómica podría aportar indicios sobre una estructura no conmutativa del espacio-tiempo? Bueno, una observación astronómica Y muy saca la importante. guitarra. Muy Exacto, importante. saca la guitarra. ¿Qué Una sucede? que sea relevante. ¿Qué sucede? Cuando leemos, hay una parte que es el código, ¿sí? Y ella decodificó perfecto. 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 Sí. Ahora, si yo no entendimos nada, porque para leer, para nuestra concepción, leer es entender. En una evaluación de conciencia fonológica, Barbie sacó 10, en una evaluación de comprensión lectora, desde nuestro enfoque, obviamente no va a entender nada, porque hay todo un bagaje que hay que tener para poder entender un tipo de texto como este, que ella no lo tiene. Entonces, leer, como decía antes Nora, es una práctica social para nosotros. Pero no es que una cosa lleva a la otra, o sea, como yo necesito poder hacer eso para comprender. No necesariamente. No necesariamente. Mi hijo, por ejemplo, y ya que la otra vez hablamos de la autorreferencia de los hijos, lo voy a usar. Y seguramente vos, Nora, me vas a poder reforzar un poquito qué hay detrás. Porque yo noto que mi hijo, obviamente no sabe leer así como leíste vos, no está ni cerca de eso, bastante lejos, tiene 4 años, pero ya el año pasado él podía repartir el cuaderno a sus compañeros, me contaba que le repartía el cuaderno a sus compañeros de jardín. ¿Y cómo haces? ¿Cómo sabes cuál es cuál? Porque todos tienen el mismo color. Todos tienen el mismo color, todos son iguales, solo que en la portada, Sí, en la permiso, etiqueta. en la etiqueta, todas las etiquetas eran iguales y acá arriba estaba escrito el nombre de los compañeros. Y yo, pero ¿sabe leer o no sabe leer? ¿Cómo es que sucede eso? No puede decir Felipe siguiendo cada uno de los sonidos. Pero, No conoce las letras, pero lee el nombre de los compañeros. ¿qué dijiste? Lee. Esto, estoy preguntando. Lee. Hay una gran discusión ahí. Te A ver. metiste en un tema, pero muy central cuando se empezó a introducir este enfoque de la conciencia fonológica. Yo cada vez que diga nuevo voy a hacer así porque Está no, bien, no es más no viejo nuevo, que Osvaldo. sino que vuelve para el posicionamiento de la conciencia fonológica. Ahí esa es una situación de reconocimiento logográfico, ¿no? Como si reconocieras un dibujo, una Coca-Cola. imagen, un logo. Claro. Sí. Ahora, si vos tenés conocimiento de las situaciones didácticas que se ponen en juego en las salas, ¿no? Si sabés que los chicos participan de diversas situaciones con propósitos comunicativos que llegan para nosotros desde la perspectiva constructivista, hay una lectura ahí, porque ellos escriben y leen su nombre para saber quién es el encargado de hacer diferentes tareas, escriben y leen su nombre para saber quién vino, quién no vino, usan ese nombre como primer repertorio de letras y es esa la base de letras que les sirve para pensar cómo se escriben otras palabras. Para nosotros ahí hay una lectura del nombre propio. Y cuando lo escriben hay una escritura del nombre propio. Correcto. No concebimos que lo hacen de memoria y que es solo una imagen. Ahora, si no existe todo ese trabajo, si no hay intervención docente, puede ser que lo reconozcan como un logo. Pero nosotros sabemos que diseñamos propuestas específicas para que eso ocurra. Exacto. Pero no pasa Y para que sepan que ese es el nombre de alguien presente en el aula, digo. Hay algo de la identidad ahí, volviendo a capítulos Bueno, anteriores. sí. Hay algo de la identidad ahí Y que es muy sí, fuerte. Pero más allá del nombre, digo, esto hay como todo un conocimiento del contexto, ¿no? ¿Para qué se usa la lengua? Claro, O sea, de esto de la ¿por qué práctica necesitamos social, claro. de eso? Porque si no, no puedo distinguir los cuadernos. Digamos, hay un uso práctico, el uso Hay de una la lengua en valoración uso. hay una valoración social. al respecto. Yo estoy... Te estamos convenciendo. Sí, a ver, yo creo que todo es un mix, porque digo, también esos chicos que llegan a la sala están bombardeados, si no es por la casa, también por las redes de todo lo que es conciencia fonológica también. Y yo les traje algo hermoso que yo veía con mi bebé. A ver A si ver. lo tienen al monosílabo, ¿lo conocen? No. Es un mono que enseña las sílabas. Sí, lo conozco. Es el monosílabo. Después se puso a jugar Minecraft y ya bardeó monosílabo, está en cualquiera. Pero cuando arrancó, esto era lo que él hacía. Hoy vamos a aprender cómo suena la letra M si la unimos con las 5 vocales. A, E, I, O, U. La letra M sola suena Y este Resnick, como ¿viste? cuando nos gusta mucho una comida. La letra Ay, no M lo con aman, la A es hermoso. suena ma. La letra M Bueno, ya con la hasta ahí E vamos, se suena entiende, ¿no? Bueno, igual me. hacia ahí Casi. vamos a ir un poquito. Ahora lo que yo digo es, esto, los chicos, cuando están en la casa paviando con YouTube,
además de un montón de cosas violentas, quizás ya vienen al aula con esto y digo, quizás de alguna manera les llegó. También pasa que cuando hay una ansiedad, cuando sobre todo los niños, cuando son el primer niño en la familia, que va a haber una abuela, una mamá que le diga de mamá, la M de mamá. Y... Pero ahí, perdón, hago una aclaración que me parece importante. Una cosa es lo que se hagan las casas, ¿no? Una abuela, una tía, una madre, un padre, ¿no? Digo, bueno, le puede decir ma, etcétera. Para mí eso está hayan aprendido así también. Y no me importa, no me importa. A mí lo que me importa es qué hacemos, o sea, digo, no es que no me importa. No, lo que yo digo es que ese es un bagaje que el chico trae y que te acelera el proceso, porque, o sea, creo que la obsesión de Riesnik y la obsesión en general es el tema del tiempo, no de que no van a aprender, sino esta idea de que el otro proceso lleva mucho tiempo y que hay que hacerlo más rápido. Bueno, sin duda, ahí hay algo que se llama, desde nuestra perspectiva, un entorno alfabetizador. ¿Por qué? Porque vos al estar poniendo en contacto al chico con el mundo de las letras, no es lo mismo que esté viendo videitos sueltos de TikTok a que esté viendo este tipo de videitos. Por más de que no sea el enfoque que se da en la escuela, hay algo de la valoración que le damos a la lengua escrita. Digo que si vos ya le estás poniendo es porque le estás dando valor a lo mismo que si les lees libros o no. Si tenés una biblioteca en casa o no, eso hace un entorno en el cual el pibe ya tiene algo. Después vamos a ir sobre el final un poquito más sobre este entorno. Hace que el pibe le esté dando valor a eso y obviamente no va a estar tan alejado en esos conocimientos previos que el chico trae sobre lo que después vamos a ver en la escuela. Y que eso es donde nosotros nos apoyamos del constructivismo. El enfoque, el método de conciencia fonológica es un método de entrenamiento. ¿Sí? Y el enfoque que nosotros planteamos es, el pibe ya trae ideas sobre la lectura y la escritura, sobre el mundo de las letras, y vamos a traccionar de ahí para mover esas hipótesis, para que el pibe pensando, rompiendo esas hipótesis, vaya a un estadio superior y que se vaya acercando al conocimiento convencional de lo que es la lectura y la escritura. Sí, quiero hacer una aclaración con respecto al monosílabo, porque seguramente cuando vean esto, por ahí salen algunos defensores del otro posicionamiento a decir, no es lo que estamos proponiendo, porque sí es cierto que ahí hay una diferencia. Okay. No se está proponiendo el tema de las sílabas, que eso es la conciencia silábica, sino que se apunta más a la conciencia fonémica, ¿no? A ir grafema. Letra por letra. Sí. Okay. Eso es a lo que se apunta ahora. Ahí quiero decir algo, debo de ser referencial con respecto al hijo de Chovy, porque la otra vez nos compartió un video que no lo trajo, pero me parecía que era muy gráfico con esto que decís. Había 4 nombres, incluido su propio nombre, y 3 nombres de compañeros. Entonces Chovy le preguntaba al nene, 4 años tiene, en ese momento tenía 3, pero bueno, sí. ¿Dónde estaba su nombre? ¿Dónde decía Manu, creo? ¿Dónde decía James? Y ¿dónde había un nombre más? Oliverio. Bueno, el primer nombre que identifica es el suyo, Felipe, pero después reconoce a Manu, que es el hermano. Manu, después reconoce a Oliverio, porque Chovy le dice, acordate que la O es redondita, entonces empieza ahí, hace ahí una identificación entre fonema y grafema, o sea, no es que nos parece una mala palabra, claro. Es que es imposible. Pero lo que para mí, a mí más me pareció interesante es que James no se escribe James, se escribe James. Ahí está. A veces. Porque, bueno, en este caso particularmente decía James, digamos, gráficamente. Y fonológicamente se pronuncia no sonaba, James. claro. O sea, no se relacionaba. No hay correspondencia en inglés. No había correspondencia entre el grafema y el fonema. Es el último nombre que Felipe puede identificar. Medio que lo termina haciendo por descarte, pero me parece que esto nos dice un poco que hay algo ahí de esta intención de generar grafema con fonema que no está apareciendo en realidad. Porque digamos, ahí no lo Lo que pudo pasa es que el español es bastante transparente. O sea, en inglés. Más o menos, pero igual ahí hay una gran tensión. Todo lo que digo está mal. Mirá que esto que dijo Sasa es súper importante, porque una de las cosas que más ruido hizo es que nosotras en el nivel inicial trabajamos muchísimo con el nombre propio. Claro. Si yo te tuviera que decir 2 banderas de nivel inicial, una es el juego y la otra es el nombre propio. Si vamos al diseño curricular, aparece en un solo contenido que tiene que ver con la escritura convencional de palabras de estructura fonológica simple y el nombre propio. El nombre propio no se sugiere abordarlo por esto que decís vos.
Porque con toda la En lógica. el nuevo nombre. enfoque, en el nuevo diseño. Claro, Pero es en el nuevo nuevo, diseño. es el nombre. Y es más, en los espacios de capacitación que hemos tenido las docentes, con toda esta impronta del nombre, ¿cómo no voy a trabajar el nombre? O sea, el nombre de los chicos son los chicos de su identidad. Debo decirte que en Pero primero decimos- también lo hacíamos. Bueno, y claro, les teníamos que decir, no, chicas, pero si yo voy a abordar conciencia fonémica, si estoy trabajando que la conciencia fonémica es uno de los niveles de la conciencia fonológica, no lo hagan con los nombres. Por esto, porque tenés un James, porque tenés un montón Brian. de otros nombres. Cualquier nombre que suena diferente. a Claro, cómo se entonces escribe. no se lo sugiere. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, Y respecto de Borramos. que sea tan transparente el lenguaje, por ejemplo, la S en casa no suena igual que en bosque. Mosca. Mosca. Digo, ahí Sabrina. casi como. Claro. Suena muy. no Bueno, tiene- pero son excepciones a la regla general. Correcto, bueno. Yo lo que traje fue algo que a mí me habían enseñado en una capacitación, porque también es eso, nosotros en secundaria, chicos, nos llega todo mucho más lejos. O sea, se supone que uno estudia el profesorado y va a recibir al adolescente totalmente alfabetizado, y cuando te encontrás con alguien con un niño o joven que no sabe leer y escribir, entras en crisis y empezás a buscar porque no hay capacitaciones. Bueno, yo hice una y me dieron este esquema, que es el de la cuerda de la lectura, Sí. de Holly Scarborough, del 2001. Y hablaba de que cada tirita de esa cuerda de la lectura era lo que vos después ibas construyendo, lo que es la lectura hábil. Correcto. Y yo cuando me lo explicaron, yo dije, claro, bueno, tiene sentido, porque vos tenés la decodificación, el reconocimiento visual, la conciencia fonológica, y eso se va tejiendo. Y yo le digo, si ya tenés una parte hecha, porque en 2 semanas de clase, o como ellos dicen, mágicamente en un mes, el pibe ya tiene 2 de las tiritas, bueno, vos te enfocás en todas las demás. Y ¿Qué bueno, problema hay? fíjate ahí que toda la parte de arriba, en la comprensión del lenguaje, hay mucho del entorno alfabetizador. Un pibe entra a primer grado y ya tuvo un montón de... Bueno, pero el problema es que tenemos chicos que están llegando con poco de eso. y esto que decís vos tiene que ver con el modelo de la cuerda, como bien dijiste, que son las habilidades superiores y las habilidades inferiores. Me voy a quedar con esta frase que vos dijiste, tiene sentido. Porque hay mucho para pensar ahí. Yo te puedo decir, sí, para este paradigma, para este marco conceptual teórico, para las investigaciones neurocientíficas, tiene sentido. Para las investigaciones didácticas del constructivismo no tiene sentido. Pero eso no significa que haya que defenestrar el otro. Ujú. Digo, porque también aparece mucho de esto. De bueno, no están enseñando, el otro apunta al constructivismo, los chicos aprenden por ósmosis, no hay intervención docente. Yo puedo afirmar y le puedo discutir a cualquiera que si hay un enfoque que propone intervención docente y que es muy difícil hacer buenas intervenciones desde el constructivismo porque requiere mucha formación, y si le hubieran puesto el entusiasmo que le están poniendo ahora, Sí. ¿no? A capacitar a muchos docentes, requieren más tiempo, como decís vos, y más esfuerzo. ¿Y por también qué es aparecería. mejor si merece Mira, más esfuerzo y Riesling- tiempo? Si en realidad un sistema, visto desde afuera, decís, tiene que ser lo más económico posible para llegar a la mayor cantidad de chicos posibles. Yo me acuerdo cuando empecé el secundario, estaba terminando el secundario, empecé a meterme en lo que era la militancia y demás, me encontré con el método de alfabetización cubano, que yo sí puedo, que cada letra es un número. Y te entrenaban en una semana y vos con los videitos ibas al barrio y alfabetizabas con eso. Y con eso lograron alfabetizar a todo el país y analfabetización, analfabeto cero. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? Yo te digo, o sea, entiendo que no le veo desde afuera cuál es la ventaja de que el maestro tenga que estar tan formado No, para una porque parte sí. tan chiquita de la formación. Pero porque sí, en este enfoque que decís, sí van a lograr decodificar. Sí, pero ¿cuándo? No, No, en el enfoque que vos decís. Van En el yo a sí poder puedo. leer fluido, Van a como poder leíste leer vos, fluido. pero el foco no está puesto en que el pibe vaya problematizando lo que ¿Por él qué ya tiene que piensa. problematizar eso? Porque queremos que el pibe piense. Pero Porque por el ahí puede tema pensar son las después. concepciones. Bueno, Bueno, por eso puede vuelvo ser. al tema de las concepciones, de aquello que queremos también, ¿no? ¿Qué queremos que suceda? ¿Cómo queremos que se produzca ese aprendizaje? Cuando vos pensás en, no sé, la ley de educación, la que tenemos vigente, o sea, si uno se pone a leer el texto de esa ley, se plantea, ¿no? Como ciudadanas y ciudadanos críticos, reflexivos, que ejerzan su ciudadanía, que digo, bueno, todo eso lo podemos... Pero si vos tenés a Riesnik o a Martín Cohen o a cualquier filósofo Sí. Que aprendió a No me leer los compares. con el otro enfoque, que aprendió, bueno, a cualquier persona que vos consideres que está formada y que tiene pensamiento crítico y aprendió con el otro enfoque y después desarrolló todas esas competencias, digo, no se chocan.
No es que esto va a obturar que después tengan No, pensamiento igual vamos crítico. a hacer una cosa. Vamos a hacer una parte, vamos a hacer una unión entre enfoques, si se quiere, que es un poco lo que pasa en las aulas. Hay un momento, nosotros, desde nuestro enfoque, no es que desconocemos la correlación que hay entre grafema y fonema. Tenemos un momento específico, para eso no empezamos por ahí y no lo entrenamos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a enseñar, como recién dábamos el ejemplo de mi hijo Felipe. Bueno, esta partecita fe y un poco haciendo el juego con el, ¿cómo se llama? Monosílabo. Bueno, la M con la esta partecita dice ma. Y yo se lo digo al chico, no hay problema. No lo tiene que descubrir solo. Porque Riesnik en un momento en ese video plantea algo así como que dice que el enfoque constructivista dice que los niños, explorando el mundo letrado, van descubriendo solos la estructura fonética del lenguaje y la tarea como docente, me dirás vos, Nora, es que se den cuenta solos. Y yo digo, no. Bueno, ahí intervenimos sobre eso, problematizamos. Ahí queremos mostrar, ¿no? Un ejercicio. Claro. ¿Sí? Dale. Bueno, entonces acá vamos a hacer un ejercicio. Le vamos a pedir a algún estudiante que escriba, por ejemplo, la palabra gato, porque estamos haciendo un proyecto sobre animales. Entonces, es posible que este estudiante o esta estudiante escriba esto. Vamos a remarcarlo con la luz. Ya el Se ve pibe te digo extraño. que algo entiende Sí. de la escritura. Hay unas hipótesis ahí que están trabajando. Ujú. Ya algo sabe. Algo sabe. Pero precisamente, como estamos trabajando un proyecto sobre animales, también puede haber un animal que sea pato. Entonces le vamos a pedir que escriba pato. Y entonces es muy probable que ese o esa estudiante escriba Chan. esto. Y ahí se va a poner en tensión una hipótesis. No, Se va a poner no en metiste en tensión. un problema. Es un problema, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos que hay una intervención docente. Porque yo le pedí que escriba gato, escribió acá gato, y cuando vi que escribió así de esta manera, le pedí que escriba pato, no le pedí que escriba elefante. Entonces ahí ya hay una intervención docente que fue planificada y pensada didácticamente con un propósito. Menos mal que no escribió murciélago. Menos mal. Bien. Acá escribió pato. Entonces yo le voy a pedir ahora, según una intervención docente, que lea lo que escribió. Y ahí vamos a ver qué dice. Porque hay una hipótesis detrás del chico que dice, para escribir palabras distintas, el pibe lo sabe, lo trae, lo aprendió, que para escribir palabras distintas tiene que decir con letras distintas. Entonces, si dice las mismas letras, a pesar de que no lea o escriba convencionalmente, ahí hay una hipótesis de variedad, que se llama así, que entra en conflicto. Si están las mismas letras, no puede decir lo mismo. Entonces el chico dice como un cortocircuito en el cerebro y es donde dice, che, ¿cómo soluciono este problema? Y entonces ahí seguramente lo que le vamos a decir es, che, mira, fíjate, o en tu cuaderno o en el ambiente alfabetizador donde haya algún afiche, mira cómo se escribe la palabra pato y mira cómo se escribe la palabra gato. ¿Qué diferencias hay con esto que vos escribiste? ¿Qué le falta a este, por ejemplo, acá, a gato? ¿Qué le falta? ¿No? Entonces quizá... Te dice, le falta la G. Claro, o quizás La primera le le falta. podemos decir, a ver, escuchemos cómo suena. Ojo, conciencia fonológica, escuchemos cómo suena. Gato. Suena como Gaby, tu compañera. A ver, fíjate en el afiche cómo está escrito Gaby. Bueno, ahí ¿No? estamos hablando del ambiente alfabetizador, en el cual nosotros docentes ponemos palabras seguras, que están escritas convencionalmente, las escribimos nosotros con los chicos, entonces los pibes saben a dónde ir a buscar la palabra Gaby, y dicen, bueno, hasta acá... Claro, es como un soporte seguro de Exacto. información. Hasta esta partecita, ga, dice ga. ¿Te sirve para escribir gato? Sí, bueno, úsala. ¿Dónde la pones? Tuki. Bueno, bien, esto es para demostrar el tipo de intervenciones que tenemos que hacer y esto que decía Nora antes de lo que tenemos que saber precisamente para poder planificar este tipo de intervenciones. Sabri, me quedé pensando, bueno, supongo que todos nos habremos quedado pensando, mirando este ejemplo, que suele ocurrir en las aulas, pero también digo, ¿qué pasa con esa escritura cuando tiene un docente delante que dice, no, pero ahí no dice pato? O una familia atrás Sí, o una también. familia, o el que sea, ¿no? Sí. Un adulto u otro niño a veces puede Es ser que verdad. sepa más o que esté aprendiendo desde otro lugar, que le diga, no, pero ahí no dice gato, ahí no dice pato. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Lo corregimos, lo tachamos con rojo. Sí. Claro, No. o podríamos decir, Ahí está. también hay como afirmaciones ¿Vos? con respecto a no sabe escribir. Bueno. es ¿Sabe que- o no sabe escribir? Ahí estamos. ¿Sabe o no sabe leer? Es la misma concepción de lo que hablábamos antes cuando hablamos de fluidez lectora. Y no Digo, sabe. Barbie leyó un montón. ¿No sabe?
Convencionalmente no sabe. Si yo te Todavía pido- no sabe, todavía. No, convencionalmente no sabe, pero sabe. Algo sabe. Por ejemplo, si yo te pido a vos que ahora escribas un tratado internacional sobre derechos marítimos, ¿podrías escribirlo? No, Entonces no sabes escribir, ¿o sí? pero sí conozco mi lengua y conozco el código. Entonces podés lo escribirlo podría o no escribir y no tendría sentido, pero lo podría escribir. Lo que yo digo es o sea, no sé, a ver, para mí no, ni una cosa quita la otra, porque estas confusiones y estas, como esta guerra, esta batalla, para mí lo que genera, al fin y al cabo, es siempre lo mismo, esta tensión entre la casa y la escuela, entre el sentido común y el complejo mundo de la educación que nosotros pintamos, y a mí lo que me gustaría es desandar eso, ¿no? Hay De que decir, confiar. de decir, por un lado, confiar en la formación de las maestras, pero también en decir, no pasa por una batalla, sino por aquello que le funcione a cada docente y en esa magia de combinar, porque yo creo que además hay que valorar la formación docente. Y si ustedes me dicen que los docentes de los últimos por lo menos 10 años han sido formados en el método o en la perspectiva psicogenética, digo bien, ¿qué estás diciendo? Estás desarmando toda esa formación y diciéndole, lo tuyo no sirve, convertite en un loro. Eso me parece lo más grave, porque al fin y al Que ahora cabo... nos están diciendo eso. Claro, digo, que genera una disputa que no suma nada, porque quizás de buena fe la mamá, la abuela, la tía le quiere enseñar con las sílabas porque es lo que puede hacer como persona hablante y de la lengua. Y no hay disputa ahí. Es decir, qué bueno esto que vos sabés, bárbaro. Nosotros hacemos otra cosa, pero confía en esto. Y al final, desde estas bajadas, a mí lo que me preocupa es eso. Es decir, si vos le estás diciendo a la maestra que todo lo que se formó no le sirve... Ujú. Sí, entiendo. Lo que pasa que, de vuelta, como aprendieron nuestros padres, nuestros abuelos o los padres de nuestros alumnos, todo suma a ese enfoque, a ese entorno alfabetizador. Más allá de un enfoque u otro, que el pibe vea que hay un valor sobre la lectura, sobre la escritura, está buenísimo, porque al pibe le va a decir, che, esto es importante, tanto lo que me enseñan en casa como lo que me enseñan en la escuela, se complementa, es el mundo de las letras, digo, pero la escuela, según nuestra concepción de lo que debe suceder, va por este lado, por el lado de que el pibe piense, problematice su hipótesis y lleve a un grado superior. Y ahí Quizás hay algo está bueno decir lo que tiene de bueno, ¿no? Correcto. De decir, bueno, ¿qué es lo que tiene de bueno? que piense. Para mí hay algo que va problematizando y resolviendo problemas de la lectura y de la escritura con una intervención docente que está atrás apoyando eso. ¿Y hay más, placer en el sentido de disfrute del aprendizaje? Yo comparto lo que decía antes Nora, que tiene que ver con la concepción de sujeto que tenés enfrente. Sí. ¿Me entendés? Como, ¿qué pensás sobre la persona con la que estás trabajando, sea un adulto o un niño? O sea, para mí tiene que ver con eso. Por eso digo que es ideológico. O sea, por eso... O sea, tiene que ver con desde dónde se piensa la educación o incluso desde dónde se piensa el rol docente, esto que siempre discutimos, si somos ejecutoras, si somos productoras intelectuales, si somos profesionales, ¿no? Bueno, y al respecto, vamos a sacar a Riesnik ya del medio, pero sí quienes defienden ese método, hay una parte que dicen, bueno, pero este método nuevo, al ser como un librito que va siguiendo el paso a paso, como decías vos del método cubano, decís, es un método que es simple para llevar adelante. Entonces, digo, un poquito de vuelta a lo mismo. Él menciona como que te aliviana la tarea. Y acá, si querés, entramos en un debate que qué tarea quiero que me alivianes como docente. Yo prefiero tener tiempo para poder pensar en esta tarea pedagógica y que me alivianes otras tareas, la tarea de cuidado, la tarea administrativa y burocrática, y yo tener estos espacios para ser productor intelectual, como decís vos, Sabri, mencionamos en otro programa, de mejores estrategias para enseñar, de mejores planificaciones, de más tiempo para pensar con otros en qué es lo que más me sirve, qué es lo que mejor funciona, cómo desarrollo mejores actividades, que es un poco lo que haces vos. La idea para mí de aliviar la tarea, volvemos al capítulo en el cual venía cualquiera a dar clases. Y bueno, la idea que entonces para mí, la concepción que tenemos de la docencia es que nosotros también somos productores de conocimiento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdona, que quiero engancharme en lo que dijiste vos. Porque es esto, como docentes también, ¿qué necesitamos? No necesitamos que nos mandes una caja y un cuadernillo. A ver, lo podemos usar y podemos pensar qué vuelta darle. O sea, no estoy diciendo con esto no usemos nada de lo que nos dan, pero sí necesitamos, y sobre todo, no sé qué, creo que en los otros niveles también sucede, pero en el nivel inicial aparece como permanentemente. Nosotras, las profesionales de la educación del nivel inicial, todavía tenemos que explicar que no solo miramos a los chicos cómo juegan y jugamos con ellos, todavía tenemos que dar explicaciones y hasta muchas veces lo decimos irónicamente, aclarar que no somos licenciadas en goma eva.
ni que nos pasamos cortando cosas, o sea, sino que tenemos mucha formación pedagógica. Entonces a mí, déjame posicionarme en mi rol de profesional de la educación, permitime producir conocimientos, diseñar mis clases artesanalmente. No necesito que me digas lo que tengo que hacer. Esto no niega que haya una parte de la docencia, que siempre hay en todos los colectivos de trabajadores de la educación, que se sienta más cómodo con esto que me viene resuelto, ¿no? Con esto que, bueno, ya ni lo pienso. Yo sé que voy con las vocales abiertas y listo, voy para adelante. Y es para todos y todas lo mismo, porque también hay algo que lo mencionamos, pero muy de pasada, que tiene que ver con cómo son las aulas hoy. Sí. ¿No? ¿Qué necesitan los chicos y las chicas que están aprendiendo hoy? No todos los pibes aprenden al mismo ritmo. El método Total. plantea como que vamos todos el lunes con la A, no quiero hacer una caricaturización, pero sí hay como un método muy esquemático. Caricaturizas y yo te caricaturizo. Sí, bueno, no, pero no me gusta hacer eso. Pero sí, sabemos que en las aulas no todos los pibes aprenden igual al mismo tiempo, al mismo momento. Sí, se matan diciendo que la heterogeneidad del aula y después cuando hacen las bajadas... La son inclusión todas- plena, en el mismo diseño curricular te encontrás con esto, con que un contenido es escribir convencionalmente, con la letra como corresponde, con el trazado correspondiente, apoyándolo sobre el renglón, pero hablamos de inclusión plena. Y bueno, entonces hay una contradicción ahí. Entonces todos y todas van a poder lograr eso. ¿Y cómo hacemos las actividades diversificadas y flexibles y la flexibilidad en la mar en coche cuando tenemos un sistema que plantea esto, ¿no? Como la homogeneidad. Claro, ¿y cómo vamos a evaluar? Porque produce mucho malestar también en el momento de evaluar un niño o una niña, tener que poner que no logró eso. Sí. Cuando venimos ensandando un camino para Hay muchas cosas potenciar que lo logró. que sí pueden, Claro. ¿no? Digamos lo que logró, y cuando el informe evaluativo es para todos igual y ya viene prediseñado, o sea, podríamos estar hablando, creo yo, horas, Sí. porque no es que podemos pensar la alfabetización en el vacío. Hay todo un contexto. También hay que preguntarse por qué esto ocurre ahora. Ujú. Bueno, porque No, y bueno, también, justamente. Perdón, ¿por qué esto ocurre ahora? Lo recontra tomo para que lo sigamos pensando, pero también pensaba en esto de llegan a primer grado y es como que esto, ¿no? Tenemos como que enseñar, bueno, medio que presentar la A y cómo suena y a, ma, y en realidad en el nivel inicial hay todo un trabajo que se hace antes, entonces apoyarnos en eso. digo, quisiera saber cómo lo hemos hablado muchas veces en privado, Sí, pero porque digo, muchos reclamos esto, también claro, del nivel primario frente al de nivel esto, ¿no? inicial. De cómo ves o qué dificultades aparecen en relación a la alfabetización, pero en este pasaje de nivel inicial a nivel primario. Mira, una vez tuve la posibilidad de compartir una capacitación en el Distrito 13, donde nos reunimos docentes de las salas de 5, específicamente con docentes de primer grado. Cuando los docentes de primer grado empezaron a ver las producciones, las maestras llegaron a las producciones de los cuadernos y actividades que habían hecho, no lo podían creer. De las cosas potentes que se hacen en nuestro nivel. Y cuando llegó un momento de dejar plasmado, bueno, ¿qué le sugerirías al otro nivel? Aparecieron ciertos reclamos, que yo los tengo guardados en mi casa, que tenían que ver precisamente con que los pibes no pudieran estar sentados todo el tiempo, con que no recortaban correctamente, ¿no? Y con que no podían hacer los renglones de las letras o no podían copiar la fecha. Entonces, en nuestro nivel hay situaciones súper potentes. Sí. Lamentablemente no son las que se muestran siempre, ¿no? A veces en las redes aparecen cosas que no ponen de manifiesto todo ese Por trabajo eso que tenemos hacemos. este programa. Claro, Porque por eso podemos- me puse tan contenta cuando me invitaron, pero nosotros abordamos situaciones de lectura por sí mismos, de escritura por sí mismo, ¿no? De escritura a través del docente, de lectura por sí mismo también, o sea, todas las situaciones fundamentales de las prácticas del lenguaje. Y ahora también se está abordando en las salas, porque no lo vamos a negar, propuestas que tienen que ver con la conciencia fonológica. Pero ¿qué pasa? Vos entras a una sala, y por ejemplo, antes nombraron el ambiente alfabetizador, y vas a ver los nombres de los chicos. Están. Están. Pero Y además vas porque a ver los días de la necesitas, semana. Claro, necesitas. porque hay una vida. Hay Tengo un que colgar la acontecer mochila, ¿en dónde? que ocurre. No es que yo siempre lo digo como en forma de chiste, pero no es que digo, bueno, mañana que vengan solo los nombres que empiezan con A. Porque Y es vamos el a hablar día. todo el día con la A. ¿No? En el medio tenés un pibe que le va a querer dar un mensaje al compañero, tenés que dejarle una nota a la maestra del otro turno, vas a leer algo, vas a ver que las instrucciones que tenés que Las seguir prácticas para sociales de la- las prácticas sociales. Eso es tremendo. Yo me acuerdo que primer año uno vuelve siempre sobre la experiencia propia, ¿no? Yo como mamá me dice, no, me dice así, ¿viste cuando te dicen a la salida quédate? O sea, uy, Ajá. ¿Qué hice? ¿qué carajo hizo hoy? Bueno, me acerco y me dice, bueno, no, te quiero decir que Benja le dio esto a su compañero.
Y era una carta que decía que algo de Fortnite, no sé qué. Y yo digo, lo voy a hablar con él, está muy mal lo que le puso, porque era un poco agresivo. Le digo, pero te felicito porque está escribiendo re bien. Digo, muy bien el uso de la lengua. Se reía. Le digo, pero la verdad es que ellos a veces, incluso yo lo noté, que su motivación para aprender a escribir era poder dar los comandos en el Minecraft. Y vos decís, nunca lo hubiera pensado como una motivación. Él era, quiero poder escribir esto, mamá. Bueno, para mí, te digo, te aprovecho a vos, Nora, que te tenemos acá para agradecerles. Para mí, las profesionales más formadas de la educación son las del nivel inicial. Fuera de joda, son los que tienen un conocimiento más profundo. Y después la de primaria, y después, bien lejos. En otro capítulo vamos a hablar de secundaria. Porque realmente nos falta mucho. Y a veces ese desconocimiento del nivel nos hace hacer estos pedidos de reclamo. Y la verdad es que para mí ni en pedo son válidos. No merita. Respecto de esto del entorno alfabetizador, estamos en un cambio de época muy grande. Vos trajiste algo, ¿no? Bueno, esta cosita, o sea, los nenitos de 2, 3 años que están con la pantallita todo el día y nosotros estamos con la pantallita todo el día, pues siempre te dicen, ¿te ve leer tu hijo? Y me ve leer acá, o sea, me ve leer mensajes de WhatsApp, por eso ellos también quieren escribir, a veces me acuerdo que también quería escribir mensajes de WhatsApp, o sea, pero es una realidad que los neurocientíficos dicen que está complicando mucho la lectura, es el hecho de la presencia constante de la imagen y de la pantalla, digo. Y si quizás el problema no es el enfoque que estaban teniendo las maestras, sino que el problema es otro. Yo me acuerdo un sketch que era, no puedo dormir, ¿qué hago? Deme una pastilla. Y el médico le dice, no, bueno, apague el celular, medite un rato, descanse. No, dame algo para poder seguir usando el celular, ¿entendés? O sea, a veces no queremos ver que quizás la causa es esta y no es lo otro. Es que, como muchas otras cosas en educación, hay muchas variables que se ponen en juego. Aislar, como hacen quienes venden este método, solo esa variable del método, elimina un montón de otras variables que inciden. Y esta es una. Y al respecto, si podemos, yo traje un videito de Hernán Casiari, leyendo un cuento que escribió él, muy lindo, que habla un poco, es cortito, es sobre escritura y lectura. Y habla un poco sobre la valoración social que había en su hogar sobre la lectura y sobre la escritura. ¿Por qué? Porque eso, volviendo al entorno alfabetizador, hace un poquito a que el pibe llegue con más o menos herramientas al momento de efectivamente alfabetizarlo en la escuela. A ver, veámoslo. El otro día me encontré en la calle una máquina de escribir vieja, una Olivetti, igualita a la que usaba mi papá, y me la traje a casa. Mientras la limpiaba me acordé de cuando yo tenía 2, 3 años y perseguía el taca, taca, taca que llegaba desde el comedor de mi casa. Cuando yo era chiquito, no había maravilla más grande que mi papá sentado frente a la Olivetti. Yo arrastraba una silla y me trepaba para verlo, era increíble. La fila de hormigas que aparecía en la hoja se detenía solamente cuando él se mordía el labio. Y cuando levantaba las cejas, volvía el sonido, taca, 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 taca. Lo que más me gustaba era que llegara el final de una línea, porque el mejor de todos los ruidos era el timbre del salto de carro. ¡Cling! Había que mover el rodillo, o las hormigas se podían caer y eso podía ser fatal. Y mi papá era mi héroe salvando hormigas. Frenemos ahí en un aquellos cachito. tiempos lo único Ay, mi papá también tenía máquina de escribir. Bueno, fíjate cómo hay una valoración social. El tipo tenía en el medio del comedor una máquina de escribir. Y el nene está fascinado con eso. No hace falta ser Freud, ¿no? O un psicólogo de recontra. Para entender que ahí el pibe está proyectando algo en el padre. Dice, che, esto es valioso. Y el pibe no paraba, no veía la hora de poder jugar con ese juguete, que era escribir. Que es un poco eso que decía antes. Hay un entorno alfabetizador ahí que dice, che, esto es muy valorable. Cuando llega a la escuela, no hace falta que la maestra diga, che, es muy importante leer y escribir. Porque un pibe ya lo trae. Quizás ahora sí. Bueno, justamente, y vamos a seguir un poquito más porque después de esto arranca con algo de esto fue parte de escritura y ahora sigue con algo de lectura. El mundo. La Olivetti que encontré en la calle es idéntica a la que tenía mi viejo. Después de limpiarla la puse arriba de un estante como si fuera una reliquia. Ay, otra vez. Digamos, sacraliza y romantiza la escritura. Sí. Y cada vez lo mismo los libros, ¿no? Cuando uno tiene una casa con libros y el libro es algo cuidado. Ahí vamos con la parte que no sabe leer. Mirá. Cuando no sabían leer, ¿se acuerdan de ese tiempo? Cuando yo tenía 2, 3 años me fascinaba que los adultos se quedaran en silencio frente a las hojas enormes del diario La Nación y que movieran los ojos para entender a esas hormigas en fila.
Una vez yo estaba solo en el baño y me concentré fuerte en una letra del diario que parecía un anzuelo. Hasta ahí era nomás. una jota. Estamos, pero yo no gracias, sabía. Oscar. A ver si la podía leer a esa- Fíjate la diferencia entre eso que decías vos. Estamos con el telefonito ahí leyendo. Hoy en día no es que tal vez no leemos diarios. O sí. No, sé. leemos todo el tiempo Leemos- otras leemos- cosas. O vemos leemos mucho más de- videito. de Pero modo fíjate la diferente. diferencia entre el diario de la Nación, como menciona Hernán. La sábana. Fíjate. Claro. La organización espacial, la representación del espacio, ¿no? También, y esto de cuando leemos en un libro o en un diario, ¿no? El cambio de página y leemos de manera horizontal, cuando leemos en un Pero además portátil, el momento de leemos lectura. también. Porque esto es omnipresente. Entonces no hay mucha distinción. O sea, yo veo como un niño, me lo imagino, viendo la misma acción y por ahí estoy viendo un video, por ahí estoy leyendo el diario. En Pero es cambio- lo mismo. Fíjate la diferencia que de representación en lo que hay en ese chico leyendo, un adulto fascinado por la lectura. Que no sé, el pibe no sabe si está fascinado o no, pero lo interpreta así. Digo, hay un montón de adultos que quedan callados leyendo. Y es algo mágico Yo para me acuerdo de mi mamá riéndose con un libro. Bueno, eso. y no es mirarla. O sea, he llorado con libros. Ahí está. Es como, ¿no? Entonces, esos entornos hacen que el pibe después cuando entre a la escuela tiene medio camino ganado. ¿Y qué pasa si no está eso? ¿Y qué pasa si no, No, está y es eso? más difícil. Es más- No es que no se puede, pero es más difícil. Es más- Porque todos los migrantes que llegaron analfabetos, sus hijos se pudieron alfabetizar en Ahí la hay escuela. algo para mí que hay algo de que esos inmigrantes analfabetos que llegaron no quisieron que sus hijos tengan unas herramientas que ellos no tuvieron. Y entendían en la escuela pública una posibilidad para acceder a esa parte de la cultura que ellos no pudieron acceder, que además funcionaba. Es una interpretación. Después podemos decir que sí o que no, para mí que sí. Veían en eso una posibilidad de ascenso social. Digo, mi hijo el doctor era Sí, claro. un inmigrante analfabeto que decía, che, mi hijo accedió a la escuela pública, fue a una secundaria y pudo estudiar en una universidad y tuvo una vida mucho mejor de la que yo tuve porque justamente tenemos esas herramientas. Entonces capaz que el padre no tenía ese ambiente alfabetizador, pero sí le daba un valor a la educación y obligaba a su hijo a ir a la escuela, a ir prolijito, bañado, prolijo, que esté al día con las tareas. Todo eso también incide. No necesariamente un entorno no alfabetizado implica que el pibe no vaya a tener una buena alfabetización. Quiero decirlo del plan lector, porque nos vamos a quedar sin tiempo y vamos a tener que hacer otro capítulo, porque no nos va a alcanzar, que son los alfabetizadores más locos del mundo, Sí. le puse yo, porque nosotros en el Estado, por ejemplo, no podemos pedirle en secundaria que compren un libro. No podemos, por reglamento, no podemos solicitar un libro particular. En la privada, ¿qué es lo primero que te piden? No, ¿Qué- no podés qué- por qué reglamento. libro? ¿No podés por reglamento? No. ¿En secundaria no se puede pedir un libro? No. No ¿En se puede. serio? Guay. Sí. Vos no podés exigir a la familia que prohibido? compre. Sí, yo me fijé. Después voy a buscar, ahora me hacen dudar, pero te juro que lo busqué. Porque dije, Porque ¿cómo en puede primaria, ser? digo, no, hoy en día, yo, o sea, hace varios años sí pedía libro de manual y libro de literatura, o sea, era lo normal. Bueno, pedirlo, y el lo compraban. 50% de nuestras escuelas son de gestión privada y lo primero que te piden son los Sí, libros, claro. los manuales Sí, y por las supuesto. novelas. Bueno, el Estado que no te permite, para mí, voy a volver a chequearlo, pero digo, pedir un libro en específico, vos... ¿Cómo haces si ellos cierran el plan lector y no te bajan libros? Porque está todo claro, bien, por bajame el supuesto. manual, pero necesito libros, necesito novelas, Pero necesito ahí podés cuentos. decidir. ¿Decidir qué? Que leen. Si estuviera permitido, pues podés decidir que leen. Claro. Bueno, por Pero eso en te digo, pero primaria si sí no se tienen puede. con qué comprarlo y un libro y está Claro. 20 lucas, entonces, está. ¿qué pasa ahí? ¿Cuánta No, bueno, plata está vamos a bien. invertir en Claro. la educación de los pibes? ¿Y Sí, quién sí. va a poner esa plata? Muchas veces hay familias, yo supongo que va por ahí la política esa. Muchas veces hay familias que no pueden. Claro, a invertir eso digo, esa está plata. muy bien que no Pero te tenga que obligar yo, pero el pero Estado- vos bajame a Ahí una está. biblioteca. Bueno, son las condiciones que impone el sistema. No, digo, perdón, acá sí voy a hacer un... Se picó. Sí, la total anti. No estoy de acuerdo con que no te tenga que obligar, o sea, sí, tenemos que obligar a que alguien ofrezca esos libros. Sí, el Estado. Y si yo no tengo plata para comprarlos, Sabri. El Yo, Estado tiene que garantizar alumno. un mínimo para aquel que no tiene la posibilidad de gastar en un chico 5 Está bien, libros, pero digo, pues no. son 100 lucas y tiene 5 hijos y son 500 lucas y uno dice, Sí, la sí, inversión ya en sé, tus tengo 3 hijos. pibes. Bueno, es tu inversión, pero a veces no se puede y en los contextos donde trabajamos no se puede y vos tenés pibes de secundaria que no tienen libros en la casa. O lo mismo me pasó en primaria diciendo que traigan un libro de la casa para la biblioteca del aula. ¿Sabés qué trajeron los chicos? Los libros que les habían regalado en jardín.
Bueno. Entonces le sacaste el único libro que El tenía Estado en la entonces casa. puede hacer. El Estado tiene que cubrir un mínimo. Después si vos podés pedir otro. Y eso tiene que ver con el acceso a... Exacto. ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de libros. en un momento había, ¿no? Que no dura, igual debo Cierran decir, el plan no lector y duró no veo, muchísimo. no veo a no duró Riesnik muchísimo. indignado No, claro. con que No. cierren el plan lector en la ciudad de Buenos Aires. Lo volvimos a meter a Riesnik. Bueno, Claro. y a toda la mar en coche y a Pergolini, que no nos va a escuchar, pero sí, y que está tanto preocupado por la educación, ¿por qué no se quejan de que cierran el plan lector? Para mí es súper grave eso. Bueno, Sí, esa es es otra de las horrible. variables que los defensores de este método sacan a Y costo. que despidan compañeros que son alfabetizadores en Maestro más Maestro. Bueno, ahí estamos. Bueno, cuando la alfabetización está concebida ahora como un aprendizaje fundacional, ¿no? Es el eje, la columna no hay vertebral. coherencia. Claro, pero no hay política pública No, claro. que acompañe, ¿no? ese eje vertebrador. Lo único que vale la pena decir es que las maestras al final no sabían enseñar y estaban en Obvio, contra porque de las letras. maestras somos las causantes de todos los males. Escúchame, Sasa, yo no sé si vamos a llegar. ¿Vos trajiste ejemplos de una secuencia? Yo traje, sí, para mostrar esto que decíamos antes de las intervenciones docentes que hacemos en los procesos de escritura ¿Querés y de hacerlo? lectura. Tenemos, Como digan. lo tenés que hacer rápido. Muy rápido lo vamos a hacer. Entonces, yo hice una secuencia pensando en un segundo grado con el eje que era los colores, armé un corpus literario y no literario para trabajar y entonces a partir de eso, o sea, estaba toda la secuencia pensada y a partir de eso, de una secuencia, digamos, que se podría pensar en aplicar homogéneamente, pensé actividades diversificadas de lectura y escritura pensado en 3 niveles. Entonces, esta es una ficha de lectura, un nivel 1, donde leímos El Año Verde de Elsa Bornemann. Después de leer, después de trabajar, después de que decíamos antes, ¿no? De esto del ambiente alfabetizador, una de las actividades propuestas es esta, donde las chicas y los chicos van a tener que leer los colores y, bueno, no se llega a ver tanto, no sé si se llega a ver, se ve, pero el se ve. primer círculo es blanco, o sea, son 5 los colores y las palabras son 4. ¿Por qué esto es así? O sea, es una decisión pedagógica que se tiene en cuenta, porque si no, en la última palabra, como le pasó al niño de Chobi, va a quedar por descarte. Entonces, para que no quede por descarte y que el pibe tenga que leer y tomar una decisión ahí, se hace, digamos, la diferencia de números, 4 palabras, 5 colores, para que haya ahí una decisión de, bueno, ¿dónde va esta palabra? Esto no es que de repente, veo por primera vez la palabra gris, ¿no? Por primera vez la palabra blanco, sino que, como decía antes, hay un ambiente alfabetizador donde ya se escribieron primero leímos varias veces el cuento, donde ya se escribieron de manera colectiva y a través por medio de la docente las palabras, donde hay un ambiente alfabetizador en el sentido de que están pegadas las palabras, me lo imagino, ¿no? Como en un afiche, en una cartulina. donde se ha podido, en la cartulina para mañana, donde se ha podido pensar, bueno, a ver, blanco. Por eso piden tantas cartulinas. Claro. Sí. Blanco, a ver, ¿con qué letra empieza? ¿Hay alguno de los chicos y chicas de esta sala que tiene el nombre que empiece con V? Por ejemplo, con la D. Arrastremos las letras. Bueno, entonces esta es para un nivel 1 sería esta una primera ficha. Pasamos a la de lectura nivel 2. Que acá lo que tenemos es esta no era el Año Verde, era el pueblo que no quería ser gris, creo. Bueno, me equivoqué. El pueblo que tenían que marcar la opción correcta de acuerdo a lo que dice el cuento, ¿no? Entonces volvemos a decir, este cuento ya se leyó varias veces, hay un ambiente alfabetizador, etcétera. La opción es el pueblo no quería ser gris o grande. Las palabras palomas, escuchar, estornudar. Como ven, acá las primeras 2 letras de cada palabra son las mismas. ¿Por qué? Porque se pone en jaque esta idea de que solo observan, digamos, la primera letra. Para que no adivinen. Claro, para que no adivinen. Y entonces acá lo que tienen que hacer es casi... ya no pueden quedarse solo con la primera letra y tampoco la segunda, sino que tienen que ver también con cómo termina esa palabra, ¿no? Entonces acá se le pone un desafío mayor. Y si vemos la tercera... Me gusta hay algo acá, perdón, Sí. que hay algo secuenciado y sistemático, que es algo que también mencionan desde el otro método, como que nosotros enseñamos a la Bartola, en interacción con el lenguaje, y no, nosotros también tenemos una forma de trabajar sistemática, esquematizada, secuenciada según niveles. No, y aparte, por ejemplo, esto, o sea, vos elegís las palabras o sea, digo, lo que yo a mí Sí, elegir sí. no son palabras al azar. Correcto. Se eligieron estas palabras del cuento, por ejemplo, gris,
tiene GR, o sea que es como, Una bueno, sílaba compleja. ¿no? Entonces hay ahí como un desafío que le estás proponiendo, no es pato, que Correcto. es como una palabra mucho más sencilla. Entonces ahí hay un desafío que les estás proponiendo pensado, planificado a Ay, qué partir de lindo una esto. teoría. Y si, Y la por próxima ejemplo- traigo el manual porque el manual es horrible en comparación. Y por ejemplo, esta ficha para el nivel 3, que sería las personas que ya leen de una manera convencional, podríamos decirle, o más cerca por lo menos de ese modo, tienen que ya marcar en este texto, que es un fragmento extraído del cuento, la parte en la que habla de los jinetes, ¿no? Esta palabra jinetes. Seguramente cuando se leyó el cuento, esta parte sí creo que es del año verde. Bueno, no importa. Cuando se habla cuando se leyó el cuento, seguramente las chicas y los chicos dijeron, ¿qué es jinetes? ¿No? Entonces, seguramente, o es probable, digamos, la secuencia, que hayas hecho un glosario donde pongas, bueno, a ver la palabra jinete, la escribas. Entonces, también esta palabra, ¿no? ¿Cuánta aula encima que en esta mesa me encanta? Todo esto también se hace en el nivel Por inicial, eso, ¿eh? obvio. O sea, obvio. no. Pero digo, no es que jinetes porque se me cantó los ovarios decir jinete. Es una palabra rarísima Hay una para búsqueda. niñas y niños de primer grado, que seguramente se ha trabajado sobre eso, en la secuencia lo plantea de esa manera. Y entonces, cuando le pedimos, bueno, busca la palabra jinete, es una palabra recontra trabajada y la tienen que leer en ese texto, que ya Que ha son sido una leído. banda de palabras. Son una banda de palabras, quizás un poquito No, largo. está bien. Pero, bueno, después de un lugar dice ¿Todo los esto jinetes. puede con sus suceder en la toques. misma aula? Todo esto convive paralelamente en el aula. ¿Por qué? Porque vos, a partir de la secuencia que vas armando, vas identificando qué niñas y qué niños están más lejos o más cerca de leer convencionalmente y qué propuesta le va a significar un desafío que pueda resolver para que avance en su proceso de alfabetización. Cuando vemos que puede resolver la ficha 1, le vamos a ofrecer la ficha 2. Muy bien. Y así. Yo creo que sería muy importante que empiece a haber también puente secundaria-primaria. Porque. Ay, bueno, pero no, ay, lo sacaron pero- ahora. El primer año, antes lo teníamos el primer momento. Coexisten algunos planes como ¿Y Leo. si grabamos un capítulo secundario? Pero vamos a hacer un capítulo de secundaria, me parece. Bueno, me parece. Porque yo veo todo este desarrollo y quizás no lo tenemos en lengua cuando llegamos a nivel medio. Me sirve. Vamos a hacer ese también entonces. ¿Hasta ahí, Sasa? Sí, ¿Había tenemos, algo más? Si no tenemos también lo de escritura, pero bueno, no sé si estamos con tiempo. Ya estamos con el tiempo Estamos muy justo, justos, pero bueno, la vamos idea a volver era a un poco, invitar a la idea era un poco mostrar esto, ¿no? Como que planificamos nuestras intervenciones y porque me parece muy horrible, lo voy a decir así con Sí, esas sí. palabras. Intelectualmente deshonesto. Intelectualmente deshonesto, que nos digan que las chicas y los chicos aprenden por ósmosis, que con el enfoque psicogenético no hacemos nada, porque es totalmente todo lo contrario. Porque precisamente somos productoras intelectuales, somos productoras de conocimiento y me parece fundamental que sigamos pensándolo en las aulas. Sí, fíjate, Sabri, que en eso que vos nos mostraste es imposible pensar que el docente puede ignorar que sabe cada chico, cada chica. Ujú. ¿No? Sí. Porque en estas propuestas no es tampoco, porque a veces dicen, no, pero le vas a dar una a cada niño, a cada niña. No, En grupo. yo voy a ver, voy a evaluar, ¿no? ¿Qué saben? Evalúo los diferentes niveles y digo, bueno, a este grupo la de nivel 1, a este grupo la de nivel 2, a este grupo la de Ujú. nivel 3. Y en función de eso voy haciendo intervenciones. Exacto. Que tampoco es que tenemos 10 millones de intervenciones para hacer, pero para cada momento hay intervenciones Sí. que son súper potentes, que volvemos a lo que explicaste vos, de problematizar, de reflexionar sobre eso, de meterlos en el problema para ver cómo lo resuelven y que no existe tampoco un solo camino para resolverlo. Hay niños y niñas que a veces no se resuelve en el momento y hay que esperar, pero parece que en el sistema educativo esto de la espera es un problema también. Ujú. Bueno, espectacular. Gracias, Nora, nuevamente. Gracias. Me voy, he aprendido un montón. Espero que del otro lado también. Vamos a tener que hacer sí o sí otro capítulo sobre alfabetización porque nos quedamos cortos. Pero bueno, recuerden que estamos abiertos a todas sus consultas, sus preguntas. En TikTok se pudrió totalmente. Yo creo que con este también vamos a dar que hablar. Pero bueno, es la idea un poco, ¿no? Sí, sí. Abrir el diálogo. Bienvenido al debate. No tenerle miedo al debate, pero honesto, ¿no? Como sin escaparle a las preguntas, pero tampoco sí con maniqueo, ¿no? Bueno, esperemos haberlo logrado. Gracias. Bueno, nos vemos en 15 con un capitulón también que se viene sobre el nivel secundario. Allá vamos.
cartulina.